Tenemos con nosotros a Maxo Benalal, que es el secretario general de la Federación de Comunidades Judías en España. Maxo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos ante una circunstancia que se está produciendo en toda Europa hace ya algunos años. No sé si era tu federación o en todo caso algún grupo, digamos, de judíos organizados en España, advirtió del auge del antisemitismo precisamente a partir de los partidos de izquierda, que es, siguiendo la estela de Francia, donde allí el jefe de la Francia insumisa, Mélenchon, ahí apoya directamente el terrorismo, bueno, como aquí Sumar. ¿Qué impresión se tiene en la comunidad judía en España, que no es muy grande, ante esta radicalización de un discurso que antes era más vergonzante y ahora ya es explícitamente proterrorista? ¿Cómo lo analizáis? Bueno, lo analizamos. Digamos que estamos tan estupefactos como cualquiera. Nosotros somos españoles, estamos en nuestro país, pero es verdad que desde hace 8 años por lo menos hemos estado viviendo con, sobre todo, pues el auge de partidos como Podemos, un aumento del antisemitismo total, pero aumento que no solamente nos hemos dado cuenta nosotros aquí en España, pero que incluso la propia Unión Europea se ha dado cuenta y que lleva, pues esos 4 o 5 años tratando de tomar medidas para evitarlo. En España, ¿cuáles son las manifestaciones más alarmantes? En Francia son conocidas. El día que no queman una iglesia católica, queman 2 sinagogas, profanan tumbas, que esto es una tradición islámica casi asentada en Francia, que es espeluznante, lo de atacar los cementerios judíos, pero Francia ha sido un poco el epicentro, pero luego se ha ido extendiendo por toda Europa. En España, ¿cuáles son las manifestaciones? Habéis citado lo de Podemos en el discurso, pero ¿qué más habéis detectado? Bueno, muy curiosamente, el hecho francés no es que se justifique, sino que se comprende por una población islámica muy importante. Aquí en España no son problemas de una población islámica. El problema aquí es población española cristiana. Entonces, ya de entrada hay un concepto completamente diferente. Aquí en este caso, pues al día siguiente de lo de los atentados terroristas, pues aquí ya se atacó una primera sinagoga aquí en Madrid. O sea que, bueno, pues hay la manifestación de la que hablaste en la Puerta del Sol. Es que bastaba oír las burradas que algunos españoles estaban soltando en ese momento, justificando muertos. O sea, era algo totalmente espeluznante. Las cifras ya son del mayor ataque a la población civil judía desde el Holocausto. Esto es terrible porque además cada día el número de muertos, secuestrados, asesinados, ahora también bebés asesinados, algunos degollados, decapitados, que por cierto es una tradición musulmana, no hay más que ver las cosas que hace el ISIS, que se parece mucho a Hamás. Pero hay una especie de consternación, de shock, de pensar que Israel estaba en un camino de entendimiento, primero diplomático, que es el camino para el entendimiento civil, con por lo menos el Islam sunita, ¿no? El que tiene como cabeza Arabia Saudí. Y se dice que precisamente la cabeza del Islam chiita, que es Teherán, es la que ha querido sabotear esa normalización diplomática de Israel con Marruecos, con Túnez, con Arabia, etcétera. ¿Hacéis el mismo análisis vosotros? Sí, Israel lleva ya negociando desde hace ya varios años con los acuerdos de Abraham, desde la época de Trump, acuerdos de paz con muchos países. Y efectivamente, pues estos acuerdos se han hecho, efectivamente, con países sunitas, o el caso de Marruecos, que es un poco particular. Pero evidentemente, ¿esto a quién le molestaba? Pues que le molesta a los chiitas. Entonces, que no pueden aceptar una amistad o una paz entre Israel y países musulmanes. Y el principal país al que esto le molesta es Irán. Pero es que además el mayor enemigo de Irán es Arabia Saudí. Y en este momento estaba Israel llegando al camino de paz con Arabia Saudí, que es el mayor país árabe que hay. Entonces, evidentemente, esta era la forma para los iraníes de evitar que se llegue a ese acuerdo de paz. ¿Y crees que eso se va a conseguir, que se va, digamos, a congelar? ¿Qué es lo que puede suceder? Porque claro,
todos los días con informaciones de guerra, y dado que yo no conozco ningún movimiento antiterrorista en ningún país musulmán, que no les gusta, en algunos casos, en otros lo festejan bailando, como hicieron cuando el 11 de septiembre en Estados Unidos. O sea, es que tampoco hay que llamarse a engaño. Hemos visto imágenes de gente en Teherán con sus ayatolás al frente saliendo a celebrar la matanza de inocentes, el secuestro. Es decir, es muy difícil con eso en los telediarios que haya negociaciones diplomáticas, ¿no? Bueno, tú me dices que no conoces ningún país musulmán que tenga movimientos antiterroristas. Yo de entrada te digo que en toda la zona yo no conozco un solo país musulmán democrático. Entonces ya si partimos de eso, pues ya tenemos un problema. Luego es que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los bebés que tú dijiste, estamos hablando que cuando entró el ejército israelí en un kibutz al lado de Gaza, descubrieron 49 bebés que habían sido degollados y decapitados. Es que estamos hablando ya de palabras mayores. Estos animales humanos, es que no sé cómo alguien puede justificarlo. No sé cómo Borrell puede tener la cara dura de encima justificar o criticar las acciones. Hay que pensar que estamos hablando de un país en el que se han matado a 1.000 personas y que ya hay 3.000 y pico en los hospitales. Estamos hablando de un país en shock. Alguien comparó ayer, por ejemplo, si a nivel población y muertos comparamos Israel de 6 millones con Estados Unidos y el 3 de los atentados de las Torres Gemelas, pues el atentado que ocurrió este fin de semana, el sábado, equivaldría a haber matado a 200.000 americanos. Es que realmente es algo que es muy importante. La vida en Israel tiene mucha importancia. Recordemos hace ya 15 años cuando cuando Hamás secuestró a un soldado israelí, pues Israel cambió a más de 1.000 personas por un solo soldado. Esa situación... Estamos hablando de conflictos. Claro. Hay una cuestión muy curiosa y es que es la primera vez que se ve a los muertos judíos, porque Israel nunca ha dado imágenes de sus muertos, mientras que los palestinos exhibían a sus muertos, terroristas muchas veces, para decir que malo es Israel. Sin embargo, Israel nunca lo ha hecho. Y esta vez lo han hecho los asesinos, para presumir y sembrar el terror, matando bebés. Bueno, es que son así, son animales, como dices, humanos relativamente, animales con turbante y un Corán en la cabeza. Bueno, un Corán tampoco, las órdenes de mata, que vas a ir al paraíso. Pero esto es un problema ahora, con 130 rehenes, pues esta especie de chantaje permanente, mato a Menganito, que ya lo conoce la gente en la televisión, si tú no sueltas, pues anda que no habrá presos ahora de entre los terroristas que ha capturado Israel, ¿no? Sí, ahora tenemos el problema de cómo se va de aquí para adelante. Evidentemente, claro. Israel pues está atacando Gaza. Obviamente los puntos en los que sabe que Hamás tiene sus centros, pero el problema que hay con Hamás y en el sur del Líbano con Hezbollah es que todos los centros de almacenamiento de cohetes y material bélico se colocan debajo de colegios, debajo de hospitales, debajo de edificios civiles, en edificios en los que están, por ejemplo, oficinas de la ONU. Entonces tienes un problema. Pero es que el segundo problema es qué tiene que hacer el ejército israelí. Entrar en Gaza sabiendo que hay más de 100 rehenes, niños, mujeres, bebés que están ahí y que van a acabar matando, es el problema que hay. ¿Qué pasa a partir de ahora? Es muy difícil y a mí desde luego no me gustaría estar ni en el punto de decisión ni siquiera cerca de él. Hablábamos el otro día con la vicealcaldesa de Jerusalén y decía, durante 2 días, no ha sido ni 2 días, pero en fin, para una parte de la opinión, la gente presumirá de buenos sentimientos con nuestras víctimas. Dentro de una semana dirán que nos excedemos en la venganza. Bueno, no han tardado ni una semana. Ya está diciendo ataques desmesurados, pero si acaba de producirse la masacre y ya están criticando al que se venga. Pero vamos, es que no es venganza, es que es justicia.
porque habrá que perseguir a los asesinos. Ya están criticando. Ayer he leído, bueno, hay un editor en El Mundo alucinante, diciendo que por qué no van a dar dinero a los palestinos, pobres palestinos, que ese dinero se lo dan a Hamás. O sea, no se lo dan a los palestinos. Los palestinos viven miserablemente en un campo de concentración iraní, que eso es Gaza ahora. Mira, es muy sencillo. Desde el año 2021 hasta 2024, el presupuesto para 2024, la Unión Europea ha regalado a Gaza y palestinos 1.2 millardos de euros. Muchísimo dinero. Dinero que llega ahí, que nadie controla, que nadie sabe, que nadie audita. España mismo, España ha dado muchísimo dinero. España ha comprometido 200 millones de euros para ayuda a Gaza y a los palestinos, que nadie controla. Yo hasta hace 2 meses era diputado balear. Yo cuando se decidieron dar ayudas a Gaza y palestinos, yo personalmente propuse una proposición no de ley al Partido Socialista, que en aquel momento gobernaba, para que simplemente se respetase el hecho de dar ayudas a organizaciones reconocidas por el Estado español. Solo claro. Eso, no quise ni siquiera decir que se controlasen. Pues PSOE, independentistas y Podemos me dijeron que era un racista. Eso es bueno. O sea, ¿por qué? Porque España distingue racialmente a las organizaciones que reconoce. Mira, voy a ir más lejos. Creo que en realidad el problema fue que pedí que fuese el gobierno de España el que controlase. Y claro, como había un gobierno socialista independentista, claro, pues me parece a mí que el hecho de ver España en esa frase hizo chirriar a mucha gente. Efectivamente. Dice, se empieza en España y se acaba en Sefarad. Mal asunto. No lo toleramos. En fin, bueno, Maxo, mucho ánimo, por supuesto, a todas las comunidades judías en España, la federación en la que tú eres el secretario general, y desde luego que los españoles de bien, los que odiamos el terrorismo español, bueno, o vasco español, por supuesto que estamos contra los terroristas islamistas. Mucho ánimo y adelante. Muchas gracias por tu llamada. Hasta luego. Buen día a todos. Hasta luego.